Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están maestros y maestras? Hoy, 30 de diciembre, vamos a dar un espacio y conversar un poquito más sobre las orientaciones para el retorno en el 2022. Ya tenemos una resolución, vamos a analizarla un poco, que deroga pues a la 121 del 2021. Entonces, voy a compartir el documento porque el documento es grande, es muy amplio, entonces voy a compartir la resolución y nos vamos a detener en lo pedagógico. ¿Ya? A ver, vamos a ver, voy a compartir aquí. Aquí está. Bueno, tenemos la resolución 531 de este año, el 23 de diciembre, firmada por el ministro pues que acaba de salir, y nos habla de las disposiciones para el regreso en el 2022. Entonces, y se denomina justamente disposiciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año 2022 en instituciones educativas de ámbito rural y urbano, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Ya? Aquí tenemos el anexo de la resolución y pues en la primera parte no nos vamos a detener mucho porque ya esto lo conocemos. Sabemos pues que ya en este mes de enero empiezan ciertas actividades que están a cargo del directivo, como es el acondicionamiento pues de la institución educativa, y durante también los meses de enero y febrero también se establece, acá dice, que las instituciones educativas pueden hacer uso de los espacios abiertos, o sea, el patio, para desarrollar ciertas actividades que, bueno, que hayan planificado, como artísticas, deportivas, lúdicas, e inclusive de recuperación de los aprendizajes. Entonces, ya depende del director, de la manera que se ha organizado, hay luz verde para poder realizar estas actividades. También nos propone aquí una calendarización que nos habla de 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Bueno, sabemos pues que las semanas lectivas son semanas efectivas de aprendizaje. Miren, lo han dividido en bloques, que empieza el primer bloque, el 1 de marzo, que es el bloque de gestión, que vamos a hacer todo lo que es la planificación. Después tenemos un segundo bloque de gestión en mayo, tenemos otro en julio, otro en octubre, y un último bloque en diciembre. Bueno, ahí está ya la propuesta. Nos vamos a pasar ya a ver a las condiciones. Bueno, las condiciones lo menciona, pues la ventilación sobre todo, el distanciamiento, e inclusive nos propone cómo debemos organizar en el aula a los estudiantes, de qué manera se tienen que estar dispuestos los estudiantes, manteniendo la distancia y el establecida. También nos habla de la señalización que vamos a realizar en la institución educativa y en el aula. Bueno, ya sabemos sobre el lavado de mano, la desinfección, pero me quiero detener en especial en la parte pedagógica, como les decía, y acá dice, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. A ver, bueno, no estamos trabajando en el enfoque por competencias, entonces aquí no ha cambiado ello. Dice desde el currículo nacional, ya. Acciones pedagógicas en vacaciones. ¿Qué vamos a hacer en enero, en febrero, en estas vacaciones? Pues ya sabemos que los estudiantes que no han logrado el nivel esperado del aprendizaje, permítame un momentito. Nuevamente voy a
Compartir acciones para la recuperación. Bueno, en enero y febrero, como les decía, vamos a desarrollar acciones de recuperación con aquellos estudiantes que no se pudo lograr las competencias, con aquellos estudiantes que estuvieron de manera intermitente. Bueno, ya sabemos que vamos a trabajar una carpeta que promueva la autonomía, porque solo es con el apoyo de las familias y bueno, con un voluntariado o los docentes que voluntariamente quieran apoyar a este desarrollo de esta carpeta. Sabemos que esta carpeta, al regresar en marzo, no queda ahí, sino que vamos a hacer una revisión y a partir de lo que sí han logrado en la carpeta, vamos a planificar. Entonces, es un insumo para la planificación y para la evaluación diagnóstica, porque si veo que me han desarrollado todas las actividades planteadas en la carpeta y yo propongo una evaluación diagnóstica, entonces debe estar acorde, pero si no hay relación, entonces es necesario volver a planificar estas capacidades. Bueno, en vacaciones también va a haber Aprendo en Casa en Vacaciones a través de los medios de televisión, radio y TV. Los medios de Aprendo en Casa. Aprendo en Comunidad, también van a haber actividades en espacios abiertos donde puedan trabajar en plazas, locales comunales, anfiteatros. Esto va a quedar pues también a criterio del director que pueda organizar estas actividades, si lo desean, si es necesario. Están asegurando la promoción en el caso de los estudiantes de quinto de secundaria, pues sabemos que ellos no tienen carpeta de recuperación, entonces ellos hay que asegurarla de tal manera que no se evaluará las competencias del estudiante para tomar la decisión y poder de manera oportuna ellos tener ya su culminar y su certificado para que continúen. Acciones pedagógicas de marzo a diciembre, lograr los niveles esperados de acuerdo al grado, al estándar, ¿no es cierto? Ver si lograron los niveles esperados de las competencias, ver cómo están después de la recuperación en vacaciones a través pues de una evaluación, ver si lograron acceder al servicio educativo durante el año anterior. Bueno, entonces también en el 2022 lo primero que tenemos que hacer es preparar la bienvenida y el soporte emocional a los estudiantes, ¿no es cierto? Nos preparamos los estudiantes, los docentes, todo el personal, los padres de familia, nos preparamos para esta bienvenida. Para ello tenemos unos días disponibles en marzo que los vamos a utilizar con el fin de acoger, nos vamos a preparar no solo desde marzo, ¿no es cierto?, sino desde enero, desde febrero, con estas actividades para que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Nos vamos a que tanto los padres nos ayuden desde la casa a esta bienvenida, a cuidarnos todos, porque de nada serviría que los docentes, directivos y estudiantes hablemos en un idioma, nos cuidemos en la escuela, respetemos todos los protocolos y sin embargo en casa no lo hacemos. Entonces ahí es un tema un poco complicado porque si llegara a pasar algo, los responsables serían la escuela y a lo mejor ese niño no se contagió en la escuela, sino en la casa, porque ya sabemos que ahora los locales comerciales están llenos, hay muchos niños sobre todo. Entonces, si ya en marzo empezamos, tenemos que cuidarnos entre todos, porque a veces hay estudiantes más vulnerables que si ellos tendrán que tomar la decisión a lo mejor de poder continuar a distancia, haciendo la solicitud respectiva y puedan continuar o semipresencial, de acuerdo a las condiciones de cada estudiante. Buenos, y vamos a trabajar mucho lo que es el aspecto socioemocional del estudiante, trabajar mucho
en reconocer cómo se han sentido, cómo se sienten, cuáles son sus expectativas, aprender de esta situación que hemos pasado y no quedarnos en verla solo de lo malo de esta situación, sino de lo bueno y de los aprendizajes que nos deja. Bueno, también en marzo, aparte de lo socioemocional, vamos a trabajar lo que es la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Y esta evaluación diagnóstica pues también es un insumo para planificar, porque no podemos planificar a partir de la nada, sino que es necesario realizar ciertas actividades para recoger cómo vienen mis estudiantes. Como les decía, puede ser que hayan desarrollado en su totalidad la carpeta de recuperación, pero necesitamos ya en aula o de manera virtual corroborar ello, corroborar de esta manera y vamos a diseñar actividades. La evaluación diagnóstica no es un día, no es una prueba de comunicación un día y la prueba de matemática al siguiente, sino que se tienen que diseñar esas actividades que me permitan ver, por ejemplo, la competencia oral, pues será una actividad distinta y que posiblemente me va a durar todo un día para yo poder ver la oralidad, elaborar un instrumento que me permita ver cada nivel de logro de la competencia de oralidad, con un debate, con una dramatización, con un foro, con la participación donde pueda yo ir evaluando ítem a ítem cómo está mi estudiante realmente. Para la competencia escribe, de igual manera yo tengo que crear una situación donde yo pueda ver cómo están en la competencia escribe, pero no de manera global, sino lo voy a desglosar capacidad por capacidad. Tengo que ver detalle a detalle cómo están con respecto a la capacidad, porque ya sabemos que la suma de la capacidad nos va a dar la competencia. Tengo que diseñar actividades que me permitan ver cada una de las capacidades de la competencia. De igual manera, en la competencia lee. Por eso es que estamos tratando de dejar de lado la prueba de entrada, donde la alternativa era alternativa de marcar y donde dependía de la memorización. No, se tienen que crear situaciones, crear situaciones significativas, crear, no sé, un debate, salir al patio, discutir, una dramatización, un juego de roles, la creación, la producción, no sé, salir a un espacio, crear un escenario para que ellos puedan producir, ver cómo están planificando, ver cómo están textualizando, ver cómo están revisando, cómo están dando sus opiniones, cómo están escribiendo, si usan recursos, vocabulario frecuente, si están juntando las palabras, si tildan las palabras. Entonces, es todo una elaboración que tenemos esos 15 días en marzo para que esa evaluación diagnóstica me permita recoger capacidad a capacidad. Inclusive el reto debe ser que, bueno, de las áreas principales, si es posible, de comunicación, voy a elaborar una situación potente y que me dé una actividad o una pregunta para ver cómo está en la primera capacidad, segunda capacidad, tercera capacidad, así. Y si yo voy a elaborar, por ejemplo, personal social, también vamos a tener también tiempo para recoger de personal de ciencia y tecnología o en la misma actividad de comunicación o de matemática, yo puedo también recoger evidencia de cómo está en ciencia, cómo está en personal social, cómo regula sus emociones, si se conoce, si ha construido su identidad, ¿no es cierto? Si respetan. Entonces, son situaciones que va a involucrar todo un proceso de creación de imaginación del docente. Entonces, la evaluación diagnóstica ya tenemos en marzo, la evaluación diagnóstica tanto para EBR como para EVA y EBE. Acciones para la continuidad y consolidación durante el año. Pues vamos a trabajar actividades en todo el año y ahorita que también salió una disposición de ampliación del trabajo remoto, pues vamos a trabajar
presencial y semipresencial seguramente. De marzo a diciembre los docentes deben trabajar sus actividades en atención a todos los niveles y a todo el desarrollo, y ahora le llamamos aprendizajes híbridos. Significa que vamos a compartir aprendizajes para los tiempos y espacios a distancia y presencial. Cada día tiene que estar planificado con actividades que se van a hacer dentro del aula, porque sabemos que vamos a trabajar 4 horas, entonces todavía tenemos más tiempo y vamos a planificar ahí una actividad que la pueden realizar desde casa. Pero estas actividades también tener mucho cuidado es que no se vea como ejercicios, como problemas, sino que tienen que seguir el matiz de actividades significativas y que se puedan ver la combinación de competencias en ellas. Entonces no van a haber días, no van a haber días en blanco, sino que cada una de las actividades tiene que estar planificada para estos dos contextos. Que van a haber contextos a distancia, posiblemente, que van a tener que seguir a distancia, puede ser. Que van a haber contextos que pueden ir todos los días, también puede ser, y van a haber también semipresencial. A ver, continuamos, dice competencias a desarrollar en el marco de la emergencia educativa. Bueno, ya sabemos, el docente lidera la planificación de experiencias, ¿no es cierto? Donde combina, ya nosotros estamos con mucha experiencia en todo este tiempo de la elaboración de estas experiencias. Recuerden que las experiencias pueden ser proyectos o pueden ser unidades que vamos a planificar para atender pues estas necesidades. Se requiere que el docente evalúe para diagnosticar, ¿no es cierto? Es necesaria esas 2 semanas de evaluación para recoger cómo vienen mis estudiantes. En base a la evidencia recogida a partir de la evaluación, le va a permitir identificar qué competencias va a poner énfasis. Recuerden que ya en marzo, ¿qué tenemos como evidencias para empezar la planificación? Tenemos la carpeta de recuperación de los estudiantes que hayan necesitado carpeta de recuperación, que es una evidencia. Tenemos la evaluación diagnóstica, que también se convierte en una evidencia y que, como les dije, no es una prueba, de un día o 2 días. Vamos a planificar 1 semana, 2 semanas, si es posible. Y que tenemos también el portafolio, el registro anecdótico, tenemos las actas, ¿no es cierto? Las actas, algunas entrevistas a los padres, a los docentes de los grados anteriores, en ese caso. Entonces van a haber varios insumos que me van a servir para este diagnóstico. Entonces, vamos a continuar acá. Frente a esta situación de emergencia por desastre, se activa el currículo de emergencia. Sabemos que vamos a priorizar el soporte socioafectivo y el desarrollo de las competencias. Ya, vamos a ver qué características tienen estas experiencias de aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Insistimos en que estas experiencias ahora van a ser híbridas. Vamos a planificar de los dos. Dice, la planificación de una misma experiencia de aprendizaje debe comprender la combinación articulada de actividades que desarrollen momentos, aprendizaje a distancia y presencial también. Deben ser potentes, consistentes, coherentes, partir siempre de situaciones. Mire, si no podemos dar situaciones reales, entonces tenemos que hacer situaciones simuladas, creadas, pero de situaciones interesantes para el estudiante en ciencia y tecnología, por ejemplo. Si no podemos tener la oportunidad de llevar al estudiante in situ, al lugar ahí donde ellos van a ver una problemática, hacer un recorrido por la escuela, encontrar un foco infeccioso, encontrar un foco
no sé, un ecosistema, el agua, pues entonces las vamos a crear, a crear casos, casuísticas interesantes que propicien que el estudiante quiera resolver a través de las preguntas de investigación. Tenemos que enseñar a los estudiantes a plantear preguntas de investigación, que esas preguntas nazcan de ellos, ¿no es cierto? Surjan a partir de su curiosidad. ¿Para qué? Para ir dejando de lado ciertas actividades, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esas actividades de partir de conceptos, de definiciones, ya no, tienen que ser clases que al terminar esa clase, el estudiante le sirva en casa lo que aprendió en la escuela, en la institución, ¿no es cierto? Que le sirva ante una situación que se le presenta en la casa, yo aprendí en mi colegio esto, que me sirva, ¿no es cierto? Bueno, situaciones que plantean retos, desafíos, problemáticas, deben contener un conjunto de actividades que conduzcan a los estudiantes a enfrentar una situación. Los momentos presenciales y sincrónicos deben ser aprovechados para los procesos de mediación y retroalimentación, justamente porque en esos días que los estudiantes los vamos a tener ahí con nosotros, aprovechar ese momento y generar preguntas, preguntas y repreguntas que nos permitan mediar el aprendizaje. Y ya lo que queda para la casa, pues ellos lo puedan desarrollar solos. Pero lo que sí se da en el aula tiene que ser, ¿cómo les puedo decir? Lo más difícil tiene que estar en el aula, y todas las preguntas que puedan surgir tienen que resolverse en el aula, esos conflictos, y lo que puedan desarrollar con más facilidad en casa. Tiene que ser ahí, porque antes a veces hacemos lo contrario, lo más fácil en el colegio y lo más difícil en casa, y el papá no sabe ni qué hacer para poder ayudar al estudiante en esa tarea. Los momentos a distancia deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo del trabajo individual a partir de las orientaciones recibidas. Justamente debemos evitar los trabajos en grupo de manera presencial, de tal manera que el estudiante no tenga necesidad pues de salir, de agruparse, de irse a otro sitio, no sé. Entonces tienen que ser actividades que de preferencia pues le permitan que en familia desarrollarlas. Deben considerar el aprovechamiento de espacios diversos en el territorio, para lo cual se requiere determinar qué espacios cuentan y determinar cómo podrían aprovechar para el desarrollo de procesos de aprendizaje. Eso tengo que identificar qué espacios sí cuenta en mi localidad. Pues si yo tengo en mi localidad no sé, una plaza muy bonita con muchos vegetales, a lo mejor puedo desarrollar ciertas actividades ahí, o hay un biohuerto cerca, y siempre con los protocolos, entonces, o una biblioteca, o un museo, no sé, aprovechar esos recursos para poder trabajar con mis estudiantes. Deben considerar el aprovechamiento de espacios diversos, ya está, la promoción, acá dice, la promoción de uso de recursos como las tabletas, las actividades que nosotros vamos a dejar para casa y en la institución educativa. En los estudiantes que sí tienen la tableta, pues tenemos que seguir utilizándola, inclusive vamos a tenerlo ya los estudiantes de manera presencial. Todas las actividades deben implicar, deben usar la tableta. Todas las actividades tenemos que usar los cuadernos de trabajo, los recursos digitales, los celulares, lo que tengamos. Vamos a seguir con nuestro grupo de WhatsApp para comunicarnos, para orientar, retroalimentar alguna duda, para poder que ellos logren las competencias. Recuerden que si en un año normal es difícil desarrollar todas las competencias, imagínense en esos 2 años que ha sido tan difícil. Entonces, aún más tenemos que recuperar antes de esos tiempos que no hemos tenido con los estudiantes. El aprovechamiento de la estrategia Aprendo en la Comunidad como espacio para el desarrollo de las competencias. Entonces, tenemos características de los elementos de las experiencias.
Ya sabemos, bueno, que vamos a partir de una situación significativa. Nuevamente, en nuestras experiencias partimos de situación significativa, de un propósito de esa experiencia de aprendizaje. Estamos hablando de un propósito en general. ¿Qué va a lograr el estudiante al terminar esa experiencia de 20 o de un mes? Entonces, también tenemos el propósito, como le decía, general, y también los propósitos de aprendizaje, de ver qué competencias voy a desarrollar en toda esa experiencia de un mes o no sé, del tiempo que ustedes le hayan considerado. Tenemos que tener en cuenta también la evaluación durante la experiencia de aprendizaje, identificar las evidencias que voy a recoger, identificar los instrumentos, los criterios que voy a tener en cuenta para evaluar todo ese proceso. Entonces, vamos a continuar. Situación significativa, propósito de toda la experiencia, nuestros propósitos de aprendizaje, tener en cuenta qué instrumentos, qué criterios, qué productos, qué evidencias voy a recoger a partir de esa experiencia que nosotros ya, bueno, todos tenemos en todo este tiempo ya experiencia en esta planificación. La evaluación se realiza en base a criterios. Los criterios de evaluación generan a partir de los estándares y los desempeños, como ya lo sabemos. En relación a la secuencia de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de aprendizaje, la secuencia de actividades o acciones debe presentar un orden lógico. Muy bien, la secuencia de actividades debe estar claramente relacionada con la situación planteada. Muy bien. Estas actividades que hemos planificado para el mes, día por día, tienen que tener un orden lógico, tienen que tener relación con la situación significativa. Dice, las actividades, tiene que ver que el estudiante tiene que generar qué elementos, qué insumos, qué versiones necesitamos recoger, las evidencias. Este conjunto de actividades o acciones llevará al estudiante a poner en juego sus diversas competencias y no dejar de lado los enfoques transversales que en cada experiencia de aprendizaje no solo está en planificarnos, sino que sean vivos y que se vean en cada una de las experiencias. Esos enfoques debemos conocerlos todos, debemos conocer los padres, los estudiantes, los docentes, hablar en ese lenguaje, en ese enfoque. ¿Qué valores, qué actitudes voy a recoger con respecto a mis estudiantes? Diversos materiales educativos que nos presente el ministerio, hay que darles uso. Vamos a continuar con un enfoque formativo, teniendo en cuenta los aprendizajes híbridos. Vamos a continuar retroalimentando a los estudiantes, viendo cuáles son sus fortalezas, dificultades y sus necesidades, para a partir de ahí poder retroalimentar y llegar a la autonomía del estudiante. No olvidar que toda experiencia de aprendizaje tiene que ir en función de los criterios. Toda actividad tiene que tener sus criterios de evaluación que tienen que ser comunes, que los tiene que conocer en primer lugar el estudiante, que los tiene que conocer el docente, y los padres también tienen que conocer los criterios. Ahora, la evaluación formativa no es que yo evalúo y mis criterios me los quedo para mí. Los criterios son compartidos. Los conozco yo, los conocen mis estudiantes y así podemos mejorar. El análisis de las evidencias también tenemos que tener en cuenta ello. No olvidar la mediación, que en este tiempo vamos a tener la oportunidad de retroalimentar, de mediar, de orientar, de guiar, de modelar el aprendizaje con cualquiera, tanto en casa como en la institución educativa. No olvidar el soporte socioemocional, estas actividades lúdicas, recreativas, que me permitan que el estudiante exprese cómo está, cómo se siente, que me permitan ver cómo puede mejorar. A lo mejor hay estudiantes que se sienten un poco frustrados por todo esto que ha pasado. Sacar ello y expresar y superar esta situación. Bueno, esto es lo que corresponde a la parte pedagógica, que es lo que ya venimos trabajando, ¿no es cierto? Trabajar experiencias de aprendizaje. Lo único nuevo, o se podría decir, aunque ya se venía a venir, de que
ya se veía venir de que teníamos que trabajar de este modo. Experiencias híbridas, experiencias con actividades para casa y experiencias con actividades para el modo que cuando los tengamos a los estudiantes. Pues tienen que ser actividades, como ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Actividades potentes, aprovechar la retroalimentación ahí en el aula. Ahí tenemos que despejar todas las dudas de los estudiantes y para casa utilizar también las tablets, utilizar los cuadernos, utilizar actividades que permitan la autonomía del estudiante. Bueno, espero que les sirva estas orientaciones que hemos realizado. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Y si, como siempre les digo, si a alguien les sirve, perfecto, maravilloso. Y si no, pues estamos para aprender. Me pueden comentar también y estamos comunicándonos. Gracias.